Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Veterinarios en Vivo, el cual es posible gracias a Purina ProPlan y a Veterinarios en Web. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marcelo Alonso y también, como siempre, que nos acompaña todos los jueves, el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches Lucía, muy buenas noches Marcelo y muy buenas noches a todos los colegas que están del otro lado. Bueno, como siempre digo, primero agradecer a la gente de Veterinarios en Web y de Purina ProPlan que nos ceden este espacio para poder hacer estos intercambios. Y bueno, agradecer a Marcelo, que Marcelo nos acompaña desde los comienzos de estos ciclos. Este año ya vamos por el 6º año de estas peñas, como me gusta llamarla a mí, de los jueves. Así que bueno, no le voy a robar mucho tiempo. Vamos a escuchar la charla de Marcelo, todo lo que él tiene para compartirnos. Y bueno, adelante Marcelo. Buenas noches Walter, buenas noches participantes. Confírmame el audio, por favor, si está todo bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, como siempre agradecer el haberme invitado un año más a transmitir experiencias. Todo lo técnico y lo teórico se encuentra en los libros. Por eso a mí me gusta mucho también la cantidad de experiencias que uno puede intercambiar con los colegas, que varía muchísimo con la zona del país donde uno se encuentre, con los recursos que tenga esa zona, con el clima de esa zona, con lo académico de esa zona. Así que siempre me parece interesante mostrar casos que me van apareciendo a mí acá y viendo el manejo que más o menos se va haciendo. En este caso, siempre Walter me plantea que yo elija el tema. En este caso me gustó poner un compendio de algunos casos curiosos de la camilla en cuanto a la consulta dermatológica. ¿Sí? Casos que deberían salir, yo siempre digo, en los últimos estantes de los diagnósticos diferenciales. Yo acá les pongo una placa que pertenece a la clase que yo doy de dermatología en mi facultad, en prácticas hospitalarias, que siempre ante una consulta dermatológica o la consulta que sea, de cualquier sistema que estemos dedicándonos, siempre tenemos que armar en nuestra cabeza tipo una estantería, ¿sí? En el que ponemos en el estante que tenemos de mejor visión al diagnóstico presuntivo por excelencia, o a veces son diagnósticos presuntivos, porque hay veces que son dos enfermedades que se le parecen muchísimo. Ese diagnóstico presuntivo va a estar dado fundamentalmente en principio con la frecuencia de aparición. Segundo, con el patrón que tenga de síntomas ese caso. Tercero, con la posibilidad de que ese animal padezca esa enfermedad en base al ambiente donde él vive. Y después, en estantes más abajo y menos a mano, siempre una lista de diagnósticos diferenciales que no debería superar los 3, 4 diagnósticos diferenciales para cada caso, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de piel, capaz que son menos aún. ¿Sí? Y en un estante también a mano tenemos que tener, como lo puse yo en el estante superior, los métodos complementarios con que contamos en el lugar donde estamos. ¿Sí? Yo creo que es fundamental cuando uno monta un consultorio hacer un paneo de qué tiene a la vuelta, ¿sí? Primero, que tenemos en nuestro propio consultorio, que cualquiera que haga consulta dermatológica tiene que tener por lo menos un microscopio, una lámpara de Wood, portaobjetos, hisopos, medios de cultivo, tinciones, etcétera, etcétera. Hojas de bisturí, fundamental, aunque no operen, tienen que tener hojas de bisturí a mano, vaselina, etcétera, etcétera. Cinta.
También tener que tenemos más en la periferia, ¿sí? Si tenemos laboratorios para hacer estudios de sangre, muchas veces para las consultas dermatológicas necesitamos laboratorios que hagan endocrinología. Tendríamos que tener un patólogo cerca, si no es en nuestra provincia, en provincias vecinas, y más o menos tener una idea de costos y sobre todo cómo se remite la muestra. Yo de acá voy a hacer bastante hincapié en eso porque es fundamental el diagnóstico histopatológico en muchísimas de las afecciones cutáneas. Saber si tenemos bacteriología cerca. O sea, tener el andamiaje con que contamos a la vuelta si vamos a dedicarnos a hacer consultas dermatológicas, ¿sí? ¿Y cómo es una consulta dermatológica? Perdón, yo no sé si con mi pantalla de acá del chat estoy tapando la imagen. No. ¿No? Perdón, no se comparte el chat, así que tranquilo. El chat no. Ah, perfecto, bueno, gracias. Esta diapo también pertenece a mi clase de dermatología de la facultad. Siempre le digo que una consulta dermatológica tiene una reseña y anamnesis que debería ser tan completa como para cualquier tipo de consulta. Y luego que pasamos a esa parte, tenemos que identificar las lesiones o la queja del propietario. Sí, muchas veces es queja del propietario sin lesiones evidentes, o al menos evidentes en una primera inspección. Una vez que identificamos las lesiones, debemos determinar un patrón clínico. ¿Sí? ¿Y qué es un patrón clínico dermatológico? Esto, la literatura más nueva de dermatología trata de acomodar las enfermedades ya no tanto por etiología, como siempre lo inculca el doctor Uter, sino más bien por los síntomas. Entonces los libros más nuevos tienden a acomodar las enfermedades, como les dije, por patrones, por sintomatología, e incluso los libros más nuevos de histopatología también tienden a ubicarlos por patrones y a qué altura se encuentran esos patrones. Entonces lo fundamental para mí es determinar un patrón clínico, establecer la distribución de ese patrón clínico, ¿sí? Si es una distribución focalizada, regionalizada, generalizada, simétrica, asimétrica, y empezar a elaborar sin apresurarse. Yo siempre les digo, preferible demorarse un tiempo, un par de días en emitir un veredicto a apresurarse y quedar mal. ¿Sí? Una lista de diagnósticos probables en una primera inspección. ¿Sí? Una vez que tenemos los diagnósticos probables, recién ahí decidir cuáles son los elementos complementarios adecuados para confirmar o descartar esos diagnósticos. ¿Sí? No debería ser al revés, sé que muchas veces ocurre al revés, que primero vamos al estudio complementario porque no tenemos ni menor idea, pero la clínica nos debería dar una orientación para hacer los estudios complementarios que sean necesarios. Tengan en cuenta que muchos de estos estudios son cruentos, muchos de estos estudios son onerosos, muchos de estos estudios tardan bastantes días, entonces tenemos que ser lo suficientemente serios y elegir cuál es el más adecuado, ¿sí? Para ahorrarle dolores de cabeza al propietario, ahorrarle dolores al paciente y nosotros mostrar versatilidad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y prever los resultados, o sea, si estamos pidiendo un estudio X, tenemos que saber más o menos qué es lo que nos van a contestar, para bien o para mal, ¿sí? Es decir, tener una previsión de los resultados de esos estudios, ¿sí? Una vez que tenemos esos resultados, elaboramos pronósticos. Yo siempre digo que es fundamental emitir un pronóstico porque es donde la gente más hace hincapié. ¿Sí? La gente hace hincapié primero en saber si el cuadro es reversible, y luego cuánto va a durar el tratamiento, y lo tercero que va a preguntar es cuánto le va a costar. Entonces hay que saber elaborar pronósticos, hay que saberse cubrir. En piel casi todo es caro, en piel casi todo es bastante lerdo, ¿sí? Y proponer los tratamientos. Uno debería proponer los tratamientos desde el de primera
instancia y guardar planes B para los fracasos de esas primeras instancias, ¿sí? También desde la disponibilidad que tengamos según la región geográfica donde vivamos o la disponibilidad económica incluso del propietario, ¿sí? Hay varios patrones para el clínico. Acá hay unos cuantos, ¿no? Probablemente estén casi todos, pero uno puede ir agregando otros patrones, ¿sí? Y yo los dividí como patrón alopécico, un patrón vesículo-pustular, un patrón eritematoso, un patrón ulcerativo, otro nodular y otros patrones relacionados con los desórdenes queratoseborreicos que son bastante poco frecuentes, al menos los primarios, ¿sí? Cada patrón puede compartir varias etiologías similares, ¿sí? Y varias etimologías similares pueden compartir patrones distintos. Así que bueno, pero al menos primero deberíamos establecer el patrón para ir buscando por dónde vamos a empezar, ¿sí? Luego también, una vez que tenemos establecido qué tipo de patrón estamos hablando, hablamos si la distribución de ese patrón, si va a ser focal, regional, difuso, simétrico o asimétrico, ¿sí? Y también, esto está muy relacionado con la consulta con el propietario, si ese patrón corresponde a un patrón pruriginoso o no pruriginoso, ¿sí? Entonces, se establece que la consulta oncológica se fija sobre varios pilares. Lo primero es la inspección clínica y el establecimiento de patrones. El segundo es la correcta interpretación de los estudios que solicitamos, ¿sí? El tercero es la elaboración de buenos pronósticos o pronósticos lo más cercanos a la realidad. Y finalmente la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y vamos con un par de casos, ¿sí? Yo quería hacer esta introducción como para que si quieren vamos jugando en el chat y ustedes me van diciendo qué patrones ven en lo que estamos hablando y si no lo quieren decir ustedes, lo voy hablando yo. Pero bueno, la idea es contar casos de camilla y casos de camilla que por ahí parecen una cosa y después terminan en otra. Ya les voy contando el final de la historia, pero siempre es bueno que lo charlemos, ¿sí? Y finalmente, bueno, empezamos con esta perrita, que era una mesticita de aproximadamente 2 años. Sí, se presenta a la consulta con estas lesiones nodulares, multifocales, con distribución simétrica, ¿sí? Sobre los nódulos se puede ver escoriación, úlceras. Eso me olvidé de refrescar. Siempre es bueno que tengamos presente las lesiones elementales de la piel que nos las enseñan las facultades de patología. Después pasan por médica, por clínica médica, después pasan por prácticas hospitalarias y después cuando lo tenemos en la camilla al animal no nos acordamos, o sea, nos acordamos el nombre, la reconocemos, pero no sabemos en qué caso aparecen. Entonces es bueno tenerla refrescada y están en prácticamente todos los libros de dermatología. Bueno, les decía que esta paciente tenía un patrón nodular multifocal, simétrico, con una distribución que estaba generalizada, pero se asentaba más en todo lo que eran las partes bajas. Sobre todo, como ven ahí, cara interna de los pabellones auriculares, un poco en el morro, sí, un poco en las mejillas. Fíjense, también sumamos más lesiones elementales, hay eritema, hay escoriaciones, había algo de edema facial, hay algo de edema en otras partes del cuerpo. También fíjese ahí en la zona más de apoyo y en la zona ventral, pero fundamentalmente en la zona external donde había más apoyo es donde las lesiones eran más notorias. ¿Sí? Acá también se le puede agregar placa
como placa eritematosa y placa erosionada, ¿sí? De superficie erosionada. Fíjense un poquitito ahí en lateral. Y también hay que sumarle un patrón alopésico bastante severo, ¿sí? Esta perrita tenía un diagnóstico clínico de demodicosis canina, ¿sí? Y venía siendo tratado durante varios meses. No habitaba en un lugar muy feliz, ¿sí? Era recuperada de la calle, pero creo que el lugar donde la pusieron estaba peor que en la calle, ¿sí? Porque era un fondo en donde estaba más descuidada, compartía con otros animales, etcétera, etcétera. Los otros animales no tenían este tipo de lesión. También fíjese, ahí en los miembros pasa lo mismo, pérdida de la densidad del pelo y zonas alopésicas, y eritematosa en los miembros no había nódulos ni placas. Sí, a nivel de los 4 miembros, ¿sí? En donde pisaba, esta chiquita tenía nódulos interdigitales que en ocasiones no respetaban los pulpejos ni las almohadillas tampoco. Si alguien se anima, me tiran una suerte de diagnósticos diferenciales que pondrían ustedes acá con esta perrita. O si nadie se anima. Yo no sé si estoy... Ah, acá estoy bien. TBT cutáneo, muy bien. Fue mi primer presuntivo. Mastocitoma o mastocitosis cutánea, también fue mi segundo presuntivo. Linfoma cutáneo, también fue mi tercer presuntivo. Estamos bien, ¿eh? Sintonizamos la misma onda. ¿Alguien quiere agregar algo más o no? Yo también a esto le agregué también histiocitosis cutánea. Así que es una enfermedad que se ve bastante, no digo bastante seguido, pero debo tener un par anual. Ahí está. Más que histiocitoma, histiocitosis cutánea. Muy bien. ¿Y cuáles serían los métodos diagnósticos que elegirían para confirmar o descartar su diagnóstico presuntivo? Yo desde acá les anticipo que hicimos primero citología, porque soy fanático, hice el raspaje porque tenía un diagnóstico inicial de demodicosis jamás confirmada. Hicimos raspaje, hicimos citología, la citología por abrasión de esas lesiones, y finalmente también tomé una biopsia cutánea. Las fotos obviamente no corresponden a este caso, porque en este caso tomé un nódulo completo y una zona de piel donde no había nódulos. Pero puse esta foto por aquellos que lo vean como un cuco, como algo de muy de avanzada. Hacer una biopsia cutánea es un proceso bastante estúpido. ¿Sí? Yo utilizo bisturí común y hago losange, hago incisiones en forma elíptica de aproximadamente 2 centímetros por 1, ¿sí? Que trate de tomar la parte afectada. Cuando son lesiones nodulares, trato de que el nódulo entre completo en esa lesión, trato de poner algo de piel sana. Fundamental es escoger bien el lugar donde no haya muchas costras, ni sea lesiones muy antiguas en donde haya agregados secundarios que nos alteren el diagnóstico. Fundamental manejar con muchísima delicadeza estas muestras, es decir, elegir una de las puntas para hacer la maniobra, para agarrarla con la pinza, para desbridar, agarrar una sola de las puntas y tratar de aclararle al patólogo cuál es la punta manoseada, para que si hay lesiones, él sepa diferenciarlas de algo causado a algo que se estuvo produciendo en vivo. ¿Sí? Y también se puede utilizar para lesiones en donde no nos sobra lugar,
los punch, yo recomiendo el punch número 8, si los otros son demasiado chiquititos, y se requiere una anestesia bastante leve. Fernando Fogel siempre me comenta que él ni siquiera anestesia, por ahí seda un poquito y hace anestesia local. Yo soy más amigo de hacer anestesia total, el bendito Propofol. Lo manejo con mayor tranquilidad, tomo mayores muestras, me parece menos cruento, pero esto es de cada uno, ¿sí? Una anestesia baja y tomamos varias muestras. Una vez que tomamos las muestras, yo recomiendo, para que el patólogo no reniegue, que las monten primero en un bajalenguas de madera o bien en un pedacito de cartón. La tienen unos minutos, que se quede pegado a ese material, y luego recién lo sumergen boca abajo en el formol al 10%, ¿sí? Esto lo más probable es que a las horas se desprenda de ahí, no nos importa porque ya la piel se fijó en esa posición bien horizontal, ¿sí? No se va a arrugar, entonces va a ser más fácil juzgar a esa piel y a sus capas, ¿sí? Lo importante es que nosotros tengamos muestras de piel y exigirle al técnico que nos hace los cortes o al patólogo directamente, exigirle que haga un corte sagital sobre el material que estemos mandando. Es decir, que nosotros miremos los pelos de costado o los folículos pilosos, que los estemos mirando de costado, como muestra acá la foto, ¿sí? En donde quepa la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Es fundamental eso. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vimos cuando llegó el resultado de la patología? Antes que nada les aclaro, en la citología no me salió nada que me llame la atención, muchísimas células inflamatorias, buscaba células tumorales y no las encontré. En el raspaje cutáneo no encontré desmodex. En la histopatología, acá, bueno, discúlpenme que me meta en esto, pero me encanta y bueno, es bueno para entender ciertos procesos. Acá arriba tenemos la epidermis y esta epidermis está bastante hiperplásica. Fíjense que está mandando lengüetas hacia el interior, lo que habla de un proceso bastante crónico. Fíjense que desaparecieron totalmente los anexos cutáneos, ¿sí? No hay folículos pilosos y por ahí se ve uno que otro resto glandular, lo cual indica el porqué de que la perrita esté alopésica. Y en general vamos viendo un patrón inflamatorio difuso, bastante crónico, porque en esta zona se ve algo de proliferación de fibroblastos, ¿sí? Lo que sería una fibrosis o una desmoplasia, la pueden llamar. Eso es con pocos aumentos. Con mayor aumento empezamos a discriminar. Una vez que nosotros establecemos, acá pasan cosas parecidas a lo que uno hace con citología, una vez que establecemos de que se trata de un patrón inflamatorio, en primera instancia, tratamos de ver qué tipos de células son las que están participando. ¿Por qué es importante saber qué tipo de células? Porque a ciertos agentes etiológicos predominan ciertos tipos de células. ¿Estamos? En este caso era un predominio polimorfonuclear, pero fundamentalmente constituido por eosinófilos, ¿sí? O sea que teníamos una infiltración difusa, al menos en lo que es la epidermis, la dermis más superficial, de neutrófilos, de eosinófilos fundamentalmente. Sí, esos eosinófilos en ciertos lugares formaban tipo microabscesos dentro de la epidermis. Fíjense, este microabsceso de eosinófilo, y acá sigue más en la dermis, ¿sí? O sea que vemos un proceso rico en eosinófilos. Fíjense, un folículo del pelo con este absceso intraepidérmico de eosinófilos hacia la vuelta. Y acá, en esta imagen, es en el único lugar donde alcancé a ver un demodex. ¿Sí? Esto que está acá pareciera ser un MIT de desmodex.
Y fíjense que este folículo piloso que queda acá, muy hiperqueratóxico, muy dilatado, hay algo de incontinencia pigmentaria acá en este costado y demás, pero concordamos de que se trata de un patrón inflamatorio en este caso. Fíjense en donde quedan algo de restos de glándulas sebáceas, que serían estos, y de folículos pilosos, y de glándulas sudoríparas, que sería esto. También hay una perianexitis importantísima y muchísima fibrosis, ¿sí? Entonces acá tenemos, con mayor aumento, vemos vasos sanguíneos y dilatados, y muchísima diapédesis de eosinófilos, ¿sí? Que se van escapando. Cuando uno ve eosinófilos, a ver si estos se acuerdan de histología, que uno habla, más vasos sanguíneos. Los eosinófilos, ¿con qué proceso se los suele relacionar? Fíjense ahí qué bonitos que se lo ven. ¿Alguien se anima a contestarme? Los eosinófilos, ¿en qué casos suelen aparecer? Porque no son un hallazgo común, parásitos, bien. Alérgicos. Inflamación, bueno, inflamación es fundamental, pero ¿inflamación a qué etiología? Bueno, los eosinófilos entonces suelen aparecer en esta cantidad esa palabra me gustó, Luis Enrique, esa era la palabra que quería. Reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Que la alergia es una variedad de hipersensibilidad, pero cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Incluso la hipersensibilidad, muchas veces cuando uno dice que es a parásitos, son los parásitos los que producen esa hipersensibilidad y por ende la aparición de los eosinófilos, ¿sí? Entonces acá habría que buscar alguna etiología que a este animalito le produzca semejante reacción de hipersensibilidad. Y la verdad que nos quedó la duda, ¿sí? Porque el perrito vivía en unas condiciones tan paupérrimas cuando fue traído de la calle, que a mí me quedó la duda si fue una hipersensibilidad a la demodicosis que supuestamente tenía, que yo, como les dije, encontré un solo parásito en todos los cortes que estuve viendo, o bien hipersensibilidad a picaduras de insectos, etcétera, etcétera, productos de insectos del suelo donde vivía. La verdad que no, en esa parte nos quedamos cortos a la hora de recoger datos, ¿sí? Esta foto muestra la dermis más profunda, en donde ya se forman estas formaciones que se ven acá, que son granulomas, ¿sí? Con un centro necrótico inclusive, ¿sí? Lo que habla de una dermatitis también, esta granulomatosa en parte, pero esto es más de la dermis, más hacia profundo, casi en contacto con la hipodermis, ¿sí? Mi diagnóstico final fue dermatitis eosinofílica canina. Sí, hay que ahora no tengo presente cómo es el nombre, hay sus paralelos con medicina humana, no me sale ahora el nombre que tiene la enfermedad, pero bueno, haciendo un reconto de datos, este fue mi diagnóstico final. La verdad que la perrita no le fue bien, no respondió durante largo tiempo, durante 3 semanas más o menos anduvo bien con dosis inmunosupresora de prednisolona y baños locales, pero no era imposible sacarla del lugar donde estaba. La perrita venía ya hace mucho tiempo atrás con lo mismo, sin diagnóstico, por supuesto. Es más, hasta ya habían comprado vincristina para hacerle, porque también tenía ese aspecto de TBT cutáneo, y al ser una perrita de la calle no era tan alocado ese diagnóstico, faltó solamente ponerle el microscopio, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que cuando hay procesos así eosinofílicos también tan severos, me estaba olvidando también la presencia de mastocitoma y de mastocitosis cutánea, ¿sí? Que en este caso no
no era. Sí, acá había muchísimos mastocitos entre el infiltrado inflamatorio, pero eran mastocitos inflamatorios normales. ¿Sí? Bueno, si hay alguna duda de este caso, si no pasamos al otro. Tengo preparado unos 4 o 5 casos, depende de cómo vayamos con el tiempo, el entusiasmo. Este nuevo formato de veterinarios en web me es muy raro. Creo que con el otro formato había como más contacto con los participantes, no sé por qué, pero bueno. O acá están todos, los tengo todos dormidos con mi tono salteño de hablar, o los temas nos interesan, pero bueno. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a este otro caso. Y esta es una perrita adulta, entera, con diagnóstico clínico de dermatitis de contacto, ¿sí? Que es una de las dermatitis menos frecuentes que hay, pero en los libros es una de las menos frecuentes, pero lamentablemente en los colegas es muy frecuente. Eso es lo que yo nunca entendí, pero las dermatitis de contacto son tirando a raras. Tenemos un patrón eritematoso, es lo que yo veo acá. Está como regionalizado a esa zona inguinal y ventral a partir de la cuarta mama, más o menos. También resumaba mucho líquido esta lesión. Hay patrones de escoriación acá abajo, como si se rascara mucho. La perrita estaba con collar isabelino, incluso. Ahí lo vemos con más detalle, quiero decir. Se ven algunas lesiones tipo papulares también. Muy doloroso, muy doloroso. ¿Alguien se anima a dar diagnósticos diferenciales o no? Ahí estoy tomando, fíjese también cómo abarca un poco de la cara interna del muslo, ¿sí? Hacia ambos lados. Hay edema subcutáneo. Uno de los diagnósticos es carcinoma inflamatorio mamario. Perfecto. ¿Algún otro más? Una RAD también. Muy bien, muy bien. Me gustó eso, ¿eh? No se suelen ver muy seguido, pero hay algunos perros que la cefalexina les cae tan mal, pobrecitos, pero sí sería reacción a fármaco y tan RAD. Perfecto. Sí, mi diagnóstico clínico, para ser sincero, en aquel momento pensé en carcinoma inflamatorio, ¿sí? El carcinoma inflamatorio no necesariamente tienen que ver, voy a volver acá, no necesariamente tienen que ver una masa en la mama, ¿sí? No necesariamente van a ver masa, sino que puede estar comprometida toda la periferia, incluso los pezones a veces tienden a esconderse sobre esa reacción, ¿sí? La mayoría sí es con masa, pero hay en algunos casos que se ve como en esto. Ponen hiperestrogenismo, nunca lo vi así tan severo, pero no está mal por la simetría y la ubicación. ¿Qué elegirían como método diagnóstico en este caso? Ahí se me ve haciendo una maniobra, así que ya le estoy dando una mano. Pero bueno, efectivamente hicimos impronta, bien. Sí, yo no soy muy amigo de las improntas, en el sentido de que en general la impronta recupera las células más superficiales. O sea que la impronta la suelo utilizar en muy pocos casos. No sé si solamente para citología vaginal. A mí me gusta, más que hacer improntas, yo agredo el tejido con el borde corto del portaobjeto. O sea, primero seco bien la zona,
obviamente requiere un poquitito de sedación en algunos casos, y agredo como si estuviera haciendo un raspaje de piel y saco el material como haciendo una abrasión, no sé si me explico. Y con el material que queda en ese borde lo distribuyo con otro portaobjetos, ¿sí? Así me suele venir mucho material. Incluso otra manera que sirve para estos casos es agarrar una pinza de diente de ratón, es otro secretito que les doy, también lo utilizo mucho con tumores de boca, agarrar una pinza de diente de ratón y trato de traer material con esa pinza y ese material lo vuelco en el portaobjeto y lo aplasto con los portaobjetos, con otro portaobjeto y realizo las distribuciones de ese material. La verdad que van a encontrar mucha más carga celular que haciendo impronta u otro método, ¿sí? Acá en este caso yo hice citología porque siempre hago citología, pero a su vez básicamente tomé una muestra para biopsia cutánea que de hecho la perra había sido referida por eso, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos el corte. Discúlpeme que moleste tanto con esto, pero bueno, me encanta. Y vemos hiperkeratosis. Esto se llama hiperkeratosis absoluta, cuando aparte de hiperkeratosis tenemos una hiperplasia de la epidermis, ¿sí? Una acantosis, ¿sí? Pero fíjense que acá, aparte de estas lengüetas más o menos normales, se meten estas estructuras hacia el fondo epidérmicas, típico de los carcinomas de células escamosas, ¿sí? Más aspecto de carcinoma de células escamosas y en este caso invasivo. Fíjense que acá hay células sueltas que deberían estar acá si fuera un carcinoma in situ, empiezan a aparecer acá, sueltas en la dermis. ¿Sí? Entonces hasta ahí tendríamos un carcinoma de células escamosas en una presentación bastante rara, porque fíjense que era muy extendido y no tan proliferativo como suelen ser los carcinomas de escamosa fotoinducidos, ¿sí? Que tienen algo de proliferación, y úlcera en este caso era una lesión tirando a plana, o más bien hacia adentro incluso. Acá está la demostración perfecta de que se trata de células escamosas. Acá hay una epidermis muy bien notoria, ¿sí? Bien queratinocitos neoplásicos, algunos disqueratinocitos, algunas células que se van desprendiendo, típico de un carcinoma de escamosas. En la citología de Ising no me acuerdo que vi, la verdad te miento. Y después empiezan a aparecer estas estructuras glandulares también, ¿sí? Es decir, y también con células carcinomatosas, para que se den una idea. Y vuelvo a pedir disculpas porque esto me gusta mucho. Una glándula mamaria normal, una sino glandular normal, podría llegar a parecerse a este segmento que tenemos acá. Una empalizada de una sola capa de células, con estas células que están acá dándole sostén, que son las células mioepiteliales, que son esta acá. Eso sería un fragmento que parecería un sector más o menos normal de una glándula, pero fíjense lo que tenemos acá, esta proliferación de células totalmente anaplásicas que no respetan polaridad, envía papilas al interior, unas células en mitosis, ¿sí? O sea que también tenemos un carcinoma, un adenocarcinoma mezclado con el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Y como tercera visión vemos estos son émbolos de células neoplásicas dentro de los capilares que están más cerca de la epidermis, ¿sí? No sé si tengo más fotos, fíjense, más émbolos, estos son émbolos de células tumorales dentro de vasos sanguíneos, y acá esto que tenemos acá, la epidermis, ¿sí? Fíjense dónde está acá. Entonces el diagnóstico final fue de carcinoma mamario adenoescamoso con la presentación de carcinoma inflamatorio.
A mí me gusta mucho el tema de carcinoma inflamatorio. Creo que hace un par de veterinarios en vivo hablamos de carcinomas inflamatorios, pero el carcinoma inflamatorio puede ser histológicamente cualquier variedad de carcinoma de alto grado, ¿sí? Lo que necesitamos para la confirmación histopatológica es la presencia de estos émbolos o estos muy cerca de la epidermis, ¿sí? Esto de la histología es lo que nos termina de indicar que estamos ante un carcinoma inflamatorio. Y lo de células y el mal puesto inflamatorio, ¿sí? Se ve también edema, por eso que la piel está tan húmeda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos émbolos están también obstruyendo los linfáticos de la epidermis, ¿sí? Entonces, de ahí es que viene en la clínica vemos esa suerte de edema. Aparte, en general, cuando diagnosticamos un carcinoma inflamatorio, ya tiene metástasis a los ganglios linfáticos oblíteos y mamarios superficiales. O sea, por ende, hay respuesta del por qué hay tanto edema en el carcinoma inflamatorio. O sea que felicitaciones al que puso carcinoma inflamatorio porque era eso. Pero les quería contar que era bifásico el diagnóstico porque era adeno escamoso. ¿Alguna consulta hasta acá? La citología que vi no me acuerdo, la verdad, pero deberíamos haber visto células carcinomatosas, ¿sí? Y acá es muy difícil de diferenciar si eran las epidermoides o las glandulares, ¿sí? O sea, hubiéramos visto colgajos de células neoplásicas epiteliales pero muy anaplásicas, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos al próximo, ¿sí? Este perrito, esta perrita pertenece esta perrita la vimos en el hospital de mi facultad y pertenece a un trabajo que estoy haciendo yo de investigación, que es más que un trabajo de investigación, es una suerte de reporte de cuáles son los hallazgos que vemos en la histopatología de los perros que van con problemas de piel al hospital. Sí, concretamente el perro de una alumna que llevó su perra a consulta por esta lesión focalizada en la mano derecha. Sí tenía como antecedentes de que esta perra vive en una finca en el interior de la provincia de Jujuy, acá vecino a mi Salta, y se le había aumentado de tamaño el ganglio preescapular, ¿sí? Se le había aumentado de tamaño el ganglio preescapular y el colega que la estaba viendo decidió sacarlo, ¿sí? Porque no me acuerdo si estaba fistulizando hacia la piel superpuesta o qué. El tema no es que esté mal sacarlo, eso se puede llegar a discutir, lo que está mal es sacarlo y tirarlo. Si se supone que si uno saca un ganglio linfático, cualquiera sea la causa, es para estudiarlo. Entonces el tema es que él sacó el ganglio linfático porque estaba aumentado de tamaño. Y la lesión acá en la piel recién empezaba. Llamaba más la atención el tema del aumento del ganglio preescapular. ¿Sí? Si vemos acá, vemos un patrón en donde vemos aumento del tamaño del miembro, había edema. Este patrón se le llama empanal de ovejas cuando hay así múltiples, como no sé si llegarle a decirle fístulas, porque no llegan a ser fístulas, sino que la piel se adelgaza tanto ahí que queda expuesta a los tejidos más superficiales, más profundos quiero decir, y hay veces que resuma así algo de material, entonces ahí sí uno lo puede llegar a confundir como fístulas, pero técnicamente no son fístulas, sino que se llama panal de abeja, y lo tenía del lado del dorso como del lado contrario, y acá sí ya vemos una lesión netamente granulomatosa, ¿sí? Por detrás de la almohadilla palmar, ¿sí? Inflamación granulomatosa. Muy bien, técnicamente esa es
el diagnóstico, ¿sí? Pero para decir que es inflamación necesitamos el corte, ¿sí? Porque puede haber algunos tumores que estén causando lesiones así parecidas. Y dígame, y estoy seguro que vamos a concordar en qué es lo que piensan cuando ven esto en una patita. Ah, perdón. Otra imagen más. Aparte vemos por estos ojos, se solía ver, ahí señalo con la flechita, pero acá, este pigmento negro verdoso, ¿sí? También un poco acá donde está la piel bien afinadita, ese pigmento, fíjense que mirar con muchísimo detenimiento. Con más aumento vamos a ver que está aumentado el ganglio axilar, ¿sí? Y que está fistulizado el ganglio axilar. Fíjense que por la fístula del ganglio axilar salía nuevamente el mismo material. Entonces uno que es veterinario viejo y canchero, ¿qué es lo primero que dice acá? Micosis, muy bien. Melanoma, me encantó. Eso es lo que dije yo. Le dije, esto lo más probable es que se trate de un melanoma. ¿Sí? Yo toda lesión que está en la mano que involucre el lecho unguial y el dorso de la mano y se la vea tan fea con ese pigmento, lo más probable es que venga por la cabeza un melanoma. Sin el pigmento podría ser también que otro tumor. Que se puede parecer a cualquier cosa. A ver, quiero ver que me escriban acá abajo. ¿A qué otro tumor podría parecerse? Muy maligno. Mastocitoma. Perfecto. Eran mis dos diagnósticos en la cabeza. Encima con el antecedente de verle el ganglio así. El antecedente de que ya le habían sacado un ganglio. Estaba primero como mastocitoma, luego al ver el pigmento me fui para melanoma. Entonces hicimos una citología y acá lo que empezamos a ver, bueno, un gran proceso inflamatorio que era obvio que iba a aparecer asociado seguramente a esas lesiones en ojo de Wellen, en panal de abeja, ¿sí? Macrófagos, ¿sí? Entonces, si uno tiene que diagnosticar la lesión en base a lo que estamos viendo acá, ¿qué sería? ¿Qué me pondrían acá? Lo que hacen citología de los asistentes. ¿Qué diagnóstico me darían a partir de esta citología? Los mastocitomas suelen tener siempre procesos eosinofílicos asociados a la vuelta, pero la cantidad de células neoplásicas es abundante en todo lo que sea tumores de células redondas. El melanoma también. Pero dígame, en base a la citología esta que estamos viendo acá, ¿qué diagnóstico citológico dirían ustedes? Morfológico nada más. Esto yo lo definiría, ya que muchos no contestan. Ahí está, piogranulomatosa. Perfecto. Inflamación de tipo piogranulomatosa, es decir, hay un predominio de neutrófilos, pero hay un par de macrófagos, 3 o 4 macrófagos en el mismo campo, entonces podemos decir que es piogranulomatosa, casi seguro, ¿sí? Vamos con más aumento, más campos y vemos siempre el mismo cuadro. Piogranulomatoso. ¿Estamos de acuerdo? Para los que no hacen citología, es una belleza de macrófago, sí, lleno de vacuolas, un citoplasma bien abundante, el núcleo que trata de irse hacia un extremo,
los macrófagos son muy fáciles a veces de confundir con células tumorales. Yo siempre le digo que tengan mucho ojo porque se pueden confundir con células tumorales porque hay veces que hasta tienen nucleolos prominentes. Fíjense de bonito este macrófago. Entonces, ¿de qué sirve reconocer macrófagos y reconocer qué tipo de proceso inflamatorio tenemos a mano? Es fundamental como para presumir agentes etiológicos. Acá nosotros tenemos el diagnóstico clínico de una proliferación granulomatosa. ¿Estamos? Tenemos el diagnóstico citológico, que lo repetí varias veces porque yo seguía buscando mastocitos y seguía buscando melanocitos atípicos. Tenemos entonces que citológicamente es un proceso piogranulomatoso. Tenemos que tener en la cabeza una suerte de diagnósticos diferenciales, porque a partir de acá nosotros vamos a tener que hacer un cultivo, sería lo lógico. Y los procesos granulomatosos, ¿a qué etiologías se suelen asociar? Podría ser cuerpo extraño, bien. ¿Qué más? Micosis profunda, muy bien. Un proceso crónico, también. Pero la cronicidad del proceso se lo tiene que dar alguien en especial. Pero sí, el proceso granulomatoso. Formas atípicas de Mycobacterium, etcétera, etcétera. Muy bien. Empiezo a ver con mayor aumento y me dicen si no vi figuras micróticas, y acá es donde me empiezo a meter más en el tema, y ahí es donde uno cuando ve que estos citoplasmas están tan activos, ahí en una de las pocas épocas, una de las pocas situaciones donde uno tiene que mirar la citología con aceite de inmersión, ¿sí? Para ver si intenta encontrar qué hay dentro de ese citoplasma. ¿Sí? Los macrófagos hablan muy bien. Siempre y cuando agarremos los macrófagos antes de que hayan digerido lo que se están comiendo. ¿Sí? Y acá en algunos macrófagos veo estas formaciones así. Ven que tiene un halo ahí en la periferia. Acá no se ve nada, se ven vacuolas. Me empezó a llamar la atención esto, adentro y en la periferia de los macrófagos. Esto que para los que hacen, si hay acá entre los asistentes, los que hacen hematología, se parece a un eritrocito nucleado, un metarubricito, no sé cómo definirlo. Empiezo a ver estas formaciones y el citoplasma como loco, por supuesto, este macrófago, que tiene los nucleolos prominentes y no es una célula tumoral. Veo estas formaciones, que fíjense que son distintas a los neutrófilos, tienen la cromatina mucho más densa y ellas son más chicas, ¿sí? Podrían ser incluso neutrófilos degenerados adentro del macrófago, ¿por qué no? Pero, ojo. Entonces, como pusieron ahí varios, yo pensé en micosis, eso es lo que vino a mi imagen, ¿sí? Una placa de Petri desarrollando hongos, ¿sí? Y empecé a ver estas formaciones, como les digo, tienen ese aspecto de eritrocito nucleado, pero no son. Entonces mandé a cultivar, fíjense, lo que salía del ganglio, ese material negruzco que salía del ganglio, ¿sí? Por la sospecha de que se trataba de alguno de los hongos que suelen producir pigmentos, ¿sí? Que hay varios, lo que pasa es que son de muy difícil aparición y son de muy difícil diagnóstico porque en general uno termina, no sé, esta perra va para amputación, por ejemplo, le van a amputar esta perrita. Mientras esperamos el cultivo, vamos viendo la histopatología, que por supuesto tenemos biopsia de esto. Como les decía, este es un trabajo que analiza histológicamente todo lo que entre de piel al hospital, ¿sí? Bueno, vemos la epidermis
hiperplásica, algo de hiperkeratosis, que eso es bastante normal, y nuevamente vemos un patrón inflamatorio difuso, ¿sí? Algo de edema. Con mayor aumento vemos que se repite el cuadro. Muchísimos macrófagos, y acá se ve bien a todos los macrófagos comiéndose el mismo pigmento, ese negruzco que veíamos en la microscopía, ¿sí? Algo de inflamación, pero muy leve. No se ve la misma cantidad de inflamación que se veía en la citología. La citología tal vez es más superficial por eso. Se ven estas pequeñas formaciones ahí que no alcanzan a ser eritrocitos, son más chicos que un eritrocito. Y en la parte de la dermis, la foto es malísima esta, en la parte de la dermis más profunda veo esta suerte de colonias fúngicas, ¿sí? Ahí se las ve con mayor aumento. ¿Se las nota o no? Que son colonias de hongos envueltas por un proceso inflamatorio muy fuerte, muy severo. ¿Sí? Acá se ven las hifas, ¿sí? Esto ya está con inmersión, pero bueno, acá no quedan dudas de que se trata de un agente micológico, ¿sí? Un agente micótico, ¿sí? En mi región lo que diagnosticamos con muchísima frecuencia es criptococosis, ¿sí? Pero histoplasmosis y esporotricosis no es de lo más común. Así que mandamos a cultivar, y en efecto, como dijo acá Gustavo, ¿sí? Se trata de una esporotricosis, la presentación cutáneo linfática, ¿sí? Que más de la mitad de las presentaciones de esporotricosis en perros, al menos es cutáneo linfática. Ahora yo me puse a ver, porque lo sospeché, o sea, sospeché que se trataba de un hongo cuando vi tantos macrófagos, pero ¿por qué no los miré, no los encontré dentro de los macrófagos? Y entonces me puse a escarbar, porque las fotos que vemos de esporotricosis en los atlas de citología son hermosas, pero son de esporotricosis felina, ¿sí? En el perro, y eso lo encontré, y si quieren ir a corroborarlo, lo van a leer en el libro, en el Müller and Kirk, y en otro libro más de citología. En el perro es muy difícil de encontrarlos con esa formita tan ojival que se les ve en las fotos hermosas que salen en los libros de esporotricosis felina. Sí cuesta muchísimo encontrarlos. Supongo que está relacionado con el sistema inmune de cada especie, ¿sí? Es el mismo agente etiológico, la misma subvariedad, pero se ve distinto en el perro que en el gato. Lo mismo que pasa incluso con el criptococo, ¿no? No se ve, las fotos no son iguales las que se da con perro que las que se da con gato. Así que bueno, eso me dejó muy contento. No es una zoonosis de riesgo a menos que sea un individuo inmunosuprimido, tengo entendido, ¿sí? A este perrito lo manejaba la chica, esta alumna mía, obviamente yo la hacía manejar todo con guante y barbijo de ser posible. Lo estuvimos tratando con solución tibia de clorexidina, o sea, la solución le pedía que la entibie porque Sporotrix es termosensible, entonces tenía mayor penetración, y esa mayor penetración a su vez mayor efecto sobre las colonias. También tenía itraconazol oral, y después le cambié a otro antifúngico que ahora no tengo presente el nombre, porque no quería destruirle el hígado a la pobre perrita. La perrita vivió aproximadamente un año más. Lo que pasa es que, bueno, como en el caso anterior, no pudimos sacarla del medio donde estaba, y ella tenía muchísima avidez por irse a las aguadas de esa finca. No quise poner la foto, pero llegamos a una mejora bastante considerable de la lesión de la piel y del ganglio prácticamente que desapareció. Pero finalmente hace poquito me avisó la alumna que se había muerto
la perra se le abichaba, porque no, ella estudia acá en Salta y vive en Jujuy, o sea que no podía cuidarla como tenía que ser, o sea que cada tanto se le abichaba, iban sumando cosas, ella la veía los fines de semana, nada más, toda una historia triste como suele acabar. Pero fíjense que evitamos la amputación de una perrita sí, por el simple hecho del diagnóstico. ¿Sí? Gracias, Gustavo. Bueno, otro casito más que casualmente también en la lesión podal. No sé si tienen la costumbre donde ustedes trabajan, pero en mi pago, cada vez que hay algo en los pies de los perros, independientemente de lo que sea, el veterinario y en consenso con el dueño le diagnostican que pisó cal. Que pisó cal viva, como si los perros fueran tan estúpidos. Mira, en mi vida había un perro pisando cal, pero es un diagnóstico bastante común y que pise cal con las cuatro patas, o sea, le quema la primera y entra con las cuatro hacia el lugar. La verdad que es bastante común y este perrito tenía el diagnóstico de pisada de cal, ¿sí? Tal como lo ven. Tenemos un patrón nodular con la superficie también ulcerada, hay algo de eritema y se repetía en todos los miembros. ¿Sí? Fíjense, las lesiones estas eran bastante firmes, se ve, bastante firme y se repetía en los cuatro miembros. ¿Qué diagnósticos presuntivos tendrían ustedes acá? Leishmaniosis, no solemos, no está mal, pero no sé si da lesiones granulomatosas, pero no, en Salta Capital no es una zona de leishmania, no lo tenemos acá, el flebótomo, Dios gracias. En el interior sí, pero no hay tantas presentaciones, o al menos no hay tantos reportes. Solo podal. Kerion nunca lo vi en los pies, no sé si puede ser que se dé, pero siempre lo vi en cara y eventualmente en la cabeza, pero podría llegar a ser todo lo que sea como lesión granulomatosa, podría llegar a estar. El Kerion es una lesión granulomatosa. Por la cal produjo una necrosis en las patitas, no pisó cal, era el diagnóstico de que había pisado cal, pero no pisó cal. Mastocitoma, ¿sí? Ante cualquier lesión de la piel tiene que estar el mastocitoma a distintas alturas de la estantería esa que les dije que tienen que hacerse en la cabeza, siempre tiene que estar. Pododermatitis nodular, sí, muy bien, también, pero suelen darse, suelen ser como más fluctuantes las pododermatitis estériles. Ustedes la van a, es como una uva más fluctuante, digamos. Esto era una lesión verdaderamente firme, más granulomatosa, pero no está mal la pododermatitis. Un parásito larvario, perfecto, la famosa Tunga penetrans, el pique le decimos acá en Salta, no sé si en todos lados se dice igual. También pensé en eso, ¿sí? El veterinario que me lo deriva porque pensaba en pique. Y yo lesiones de pique solo vi cuando estudiaba en Corrientes, no eran tan severas, pero en Salta no vi, pero no está mal el diagnóstico. Niguas, bien, eso tampoco tenemos por acá. Pero están todos más o menos orientados. Hicimos citología, obviamente, hicimos histopatología y hacemos citología, pero fíjense la sorpresa cuando hago la citología. ¿Qué ven? No le pongo el microscopio. Solamente se ve un material gaseoso blanquecino que enseguida se seca y es como mojar una tiza y pasarla por el vidrio y que luego se seque. Y fíjense que si uno empieza a repasar las imágenes, se veía un material así y rechinaba cuando uno hacía la punción, ¿sí? Y ahí me pusieron calcinosis, exactamente.
Ese fue mi diagnóstico final. Entonces hacemos la histopatología y empezamos a ver una vez más una epidermis un poco hiperqueratósicas, y una hiperplasia, ¿sí? Que en esta región es bastante común que acá sea tan gorda la epidermis. Y fíjense, dentro de la dermis, estas lesiones, estos depósitos bien basófilos de un material amorfo, ¿sí? Muy compatible con la precipitación de sales de calcio, ¿sí? Fíjense, a la vuelta hay un proceso inflamatorio bastante severo, la presencia de células gigantes, estas que se ven acá, son células gigantes de cuerpo extraño, fíjense qué bonitas, ahí intentando comer el depósito de calcio, ¿sí? O sea que técnicamente esto sería un granuloma a cuerpo extraño, reaccionaría como un granuloma a cuerpo extraño, y es una calcinosis circunscripta múltiple, me olvidé de poner acá porque yo había visto muchas veces calcinosis circunscripta, pero aislada, ¿sí? Sobre todo en la zona de los codos de los Rottweiler y perros pesados y en general negros, no sé por qué, o a veces también en la superficie dorsal de los dedos, pero nunca había visto en la, con presentación múltiple y en zonas bajas, ¿sí? Ahora, ¿qué puede llevar a porque este caso tiene su trampa, digamos? ¿Qué puede llevar a que un animalito tenga depósitos de calcio en distintos lugares? Porque eran centenares, ¿no? de nódulos en todos los pies. Una Cushing, abuso de corticoides, ninguna de las dos tenía. Ni Cushing ni abuso de corticoides. En general, cuando vemos el Cushing, más que calcinosis cutis, más que calcinosis circunscrita, tenemos calcinosis cutis, ¿sí? que son placas histológicamente lo mismo, pero clínicamente son placas, no son lesiones nodulares, sino que son placas blanquecinas. Pero no está mal lo del Cushing. ¿Qué otra cosa más? Calcificación distrófica, tiene que haber algo de necrosis primero para que haya calcificación. Hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué le faltó ahí al hiperparatiroidismo secundario? En el perro, ¿cuál es el hiperparatiroidismo secundario más común? Perfecto, el renal. ¿Sí? Entonces a este perro le sugerí, porque no era paciente mío, sino que le sugerí al colega que le haga los estudios complementarios, y me los pasó y dio una densidad urinaria baja, isostenúrica, perdón, algo de pH, algo de acidez en la orina y trazas de proteína, ¿sí? Urea y creatinina nunca me pasaron el fósforo, ¿sí? Es medio difícil ver alteraciones tanto del calcio como del fósforo a nivel sanguíneo, porque el perro suele tener un buen mecanismo para compensarlo, ¿sí? Pero seguramente acá el fósforo iba a estar aumentado. Y un hematocrito de 28, o sea que podríamos llegar a decir que esas lesiones de calcinosis múltiple estaban relacionadas, y como figura en los libros, porque me comí varios libros hasta llegar al diagnóstico final de por qué se le deposita calcio en varios lugares a un perro, llegué al diagnóstico de calcinosis circunscrita múltiple asociado a enfermedad renal crónica. Estamos hasta acá, no sé cómo vamos con la hora, si seguimos, porque no tengo idea de qué hora es. Doctor, sí, estamos bien, ¿eh? ¿Estamos bien? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, tenemos este Golden Retriever adulto joven, ¿sí? O cachorro viejo, como más le guste, en donde el propietario lee que fluyan los casos.
el propietario le nota varias lesiones al acariciarlo, ¿sí? Entonces depilamos y vemos estas lesiones nodulares, fíjense con mayor aumento, que esos nódulos tienen una característica que tienen como el centro medio deprimido, ¿sí? ¿Cómo se le llama a este tipo de lesión? El histiocitoma, si te referías al histiocitoma cutáneo corriente, no suele tener el centro deprimido. Pero ojo, dejamos eso ahí a mano, ¿no? El histiocitoma, el que vemos en el animal joven, en general están en la cabeza y son esas cerezas, ese tumor en botón que le llaman, pero no tienen el centro deprimido, tienen la superficie como bien suavecita, desprovista de pelo, depilada. Acá no, acá yo tuve que afeitarlo para llegar al lugar. Pero ¿cómo lo conocen esto? Como lesión en dona, ¿sí? Lesión en dona, que es una placa, sería una placa redondeada con el centro deprimido, ¿sí? Cuando empiezan, no, fíjense ahí, cuando empieza la lesión es simplemente un nódulo subcutáneo. Puede ser la ismaña, le faltaría la ismaña tipo más ulcerativa. Pero como te digo, yo no tengo mucha experiencia en la ismaña, la única que diagnostiqué en toda mi vida era un perro que estaba de paso por Salta, porque acá no tenemos. Por ahí si hay alguien que me diga que tenga más experiencia, es bueno los aportes, de eso se trata esta suerte de fogón. Pero bueno, esto es, le llamamos vulgarmente lesión en dona, ¿sí? Y que está asociada con ¿qué? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales para lesiones nodulares en dona? Bueno, a mí la lesión nodular en dona está muy relacionada, al menos en los libros, después no sé si en la práctica están así, con el linfoma cutáneo, ¿sí? Con la micosis fungoides, con el linfoma cutáneo de tipo epiteliotrófico. Entonces mi cabeza trabajó así: lesión en dona, golden retriever, linfoma de cajón, ¿sí? Pero bueno, hoy justamente la charla justamente para no dar las lesiones cantadas, sino mostrar los estantes de abajo de la cabeza. Hacemos citología y vemos células que tienden a parecerse a macrófagos más que a células linfoides. Entonces dije, ¿cómo le erré? Porque yo estaba seguro que iba a tener un linfoma cutáneo, ¿sí? Pero fíjense que son células que tienen muchísimo citoplasma, o sea que no son linfoides, algunas células binucleadas, algunas células multinucleadas, ¿sí? Una que otra mitosis, fíjense. Lesión erosiva como cráter puede ser, pero acá no, como cráter sí, pero acá la piel estaba intacta, ¿sí? Lo que tenía era el centro deprimido, pero con la piel intacta, tal vez un poco eritematosa y adelgazada, pero intacta, no ulcerada. Nos vamos a la histología, ¿sí? Y vemos un proceso que se encuentra fundamentalmente que empieza en la dermis más profunda, ¿sí? Acá estaría, para acá abajo estaría epidermis, ¿sí? En lo que es la epidermis superficial no se ve gran cosa, el colágeno medio roto, a eso no le den mucha pelota. Y acá donde empieza estas gotitas de grasa ya sería tirando a la hipodermis, ¿sí? Estas gotitas de tejido adiposo. Y acá empiezan a aparecer el proceso, ¿sí? Se ve que incluso invade la hipodermis
¿sí? Y a pocos aumentos yo seguía pensando en que podría llegarse a tratar de un linfoma, pero en este caso no epiteliotrófico, sino de la otra variedad. Y con mayor aumento vemos que no son células linfoides, se repite el cuadro que vimos en la citología de células que se parecen a macrófagos, ¿sí? Fíjense cómo invaden el colágeno, esta parte evidentemente de la dermis más profunda, no la hipodermis, sino que está invadiendo el colágeno, ¿sí? Y hasta que llegue al diagnóstico final en donde vemos que alrededor de los vasos sanguíneos se encuentra todo este manguito de células histiocíticas, ¿sí? Sin caracteres de malignidad, ¿sí? En la citología solamente se veía esa mitosis, que puede ser una mitosis perfectamente que no sea de las aberrantes, sino que son procesos, yo lo diagnostiqué como una histiosis activa cutánea, son procesos benignos en cuanto a que no son células neoplásicas, pero son muy malignos en el sentido de que mueren los perros de esto, ¿sí? Porque esto, la fisiopatogenia de esto es que estos macrófagos contraen estos vasos sanguíneos, los llegan a apretar tanto de que van produciendo microinfartos. Incluso se cree que el centro deprimido de esas lesiones nodulares son microinfartos. ¿Sí? No está muy bien estudiado ese tema, pero es una de las cosas que se cree. Pero el diagnóstico final lo da este proceso que envuelve los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea que aquellos que pusieron histiocitoma y por acá sarcoma histiocítico estuvieron bastante cerca porque es la misma célula la participante, seguramente células dendríticas en este caso, todos parientes de los macrófagos, todos nacen del mismo precursor, y en este caso fue una histiocitosis reactiva cutánea, ¿sí? Este perrito finalmente, este perrito se hizo paciente mío, me lo derivaron, como era medio complejo el diagnóstico, me lo derivaron y lo empecé a tratar yo con dosis inmunosupresoras de prednisolona, que es lo que indican la bibliografía. Desaparecieron las lesiones nodulares, pero cuando yo bajaba la dosis de la prednisolona volvían a aparecer y el perro finalmente murió de pancreatitis, que seguramente se la hice yo con la prednisolona, porque la verdad que eran muy altas las dosis que tuve que usar. El perro luego, como les decía, no son enfermedades técnicamente malignas, pero sí son muy caquectizantes para el animal, porque fíjense que todo este proceso nosotros lo vemos en la piel, pero esa histiocitosis puede estar no solo en la piel, sino que en órganos mucho más vitales, ¿sí? Me preguntan ahí cómo la trató, y si fue solamente inmunosupresión, es lo único que tuve a mano. Bueno, creo que concluye acá mi presentación. La idea de esto era levantar del estante ciertos diagnósticos diferenciales que no son del todo comunes, para tenerlos en cuenta, digamos. No hacer al revés, no que ahora la próxima lesión que le parezca esto la diagnostiquen, sino para tenerla en cuenta. ¿Sí? Son lesiones que, bueno, por ahí a veces a uno le gusta facilitar con su experiencia de que haya pasado, pero casi todas estas enfermedades me tuve que sentar horas de horas en los libros hasta llegar al diagnóstico. Así que creo que no tengo más, acá que me piden uno más. A ver, déjame que me fije, pero creo que no me quedan más. No me quedan más. Era lo que más o menos había calculado que se podía llegar a hacer en 1 hora 20 de presentación. Así que bueno, si no hay dudas, me despido, espero que haya servido de algo. Yo siempre digo que la enseñanza, y lo digo en los alumnos, y no es una frase mía, tiene que dejar más dudas que certezas, y lo que sí les digo, mi mail, si quieren ampliar alguno de los casos. Lo que sí les decía, que tienen que despertar la curiosidad.
cuando cualquier persona se para al frente y les larga algunos diagnósticos así medio raros, se los digo a los alumnos y se los repito a ustedes, sería la obligación, por decirlo de alguna manera, de ir a corroborar lo que estoy diciendo, ¿sí? Generar esa duda. Y si encontramos cosas nuevas o para discutir, lo discutimos, ¿sí? Hay un foro de veterinarios, de veterinarios en web, donde se pueden discutir estos casos. Yo no suelo entrar rápido, seguido, pero lo que quiero hacer es pasarle el correo electrónico, y es lab, de laboratorio vet, con B corta, alonso@gmail.com. Y bueno, para lo que necesiten, gracias Veterinarios en Web, gracias Walter, gracias Lucía, y gracias a todos por la paciencia y perdón lo lento de mi hablar. Marce, muchas gracias por la charla. No sé si se encendió la cámara. ¿Mi cámara? Tu cámara no. ¿No? Sí, está encendida. Acá yo no la veo, perdón. Bueno, muchas gracias Marce por tus casos, estuvo muy lindo, muy interesante. Gracias por compartir tus experiencias, por esa generosidad que tenés. Así que bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a los colegas que nos acompañaron en esta peña, gracias a Lucía que nos aguanta hasta esta hora, y bueno, muchas gracias a todos por estar, y bueno, los esperamos el próximo jueves en la próxima peña. Marce, te mando un abrazo grande y bueno. Un abrazo grande. Dale, que anden bien. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Marcelo, muchas gracias también a Walter. Les recuerdo que tanto esta charla como las anteriores son grabadas, así que la podrán encontrar en la sección de contenidos libres en nuestra página Veterinarios en Vivo. Muchas gracias y buenas noches.